Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, como lo hacemos siempre, esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra y como siempre ponemos este tiempo en tus manos. Esta sección tiene algunas partes que a veces son un poco difíciles de entender, así que te pedimos que tú nos ayudes para que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, en esta sección vamos a terminar ya el capítulo 12, ¿verdad? Y vamos a encontrar por ahí algunos versos que vamos a buscar tener la comprensión más adecuada de los mismos. Así que estaremos viendo de los versículos 37 al 50. Y vamos a iniciar entonces con los primeros versículos, el versículo 37, y dice así: pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Se recordarán que terminamos la sección anterior donde dice que después de hablar y tener un intercambio con los judíos, Jesucristo fue ocultado o se ocultó de ellos. Y anotan los comentaristas que prácticamente fue ese el último momento donde él tuvo interacción pública con más personas. Terminando este capítulo y del 13 en adelante, básicamente su interacción va a ser con los discípulos. Y del 13 en adelante, que vamos a llegar hasta el 21, pero es una buena cantidad de capítulos, prácticamente son los últimos días de su ministerio terrenal. Bueno, pero veamos acá entonces lo que dice este versículo, que a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, los judíos, que era el grupo con el que estaba trabajando, no creían en él. En el Evangelio de Juan, en realidad, él describe 7 milagros, señales, les dice él, ¿verdad? Mientras que el versículo 37 que estamos leyendo dice que hizo tantas señales. Alguno diría, bueno, ¿cómo que tantas? Si aquí solo hemos estudiado 7. Bueno, el versículo 30 del capítulo 20 de Juan dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y agrega Juan en el capítulo 21, versículo 25, dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Entonces, ahí está la razón por la que habla de tantas señales. No se está refiriendo solo a las 7 que nos ha descrito en el Evangelio, sino a toda la multitud de señales que hizo durante esos 3 años de ministerio. Nos agrega ese versículo diciendo que no creían en él. Y bueno, esto lo hemos estado viendo desde que empezamos el Evangelio, ¿verdad? Allá en Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Desde ahí estamos viendo el rechazo que un buen número de judíos expresaron. El capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, esto es Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El versículo 38 nos dice que esto que estaba sucediendo, esta incredulidad, era para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y esta es una cita que viene de Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Así que esta incredulidad que estamos viendo ya estaba profetizada y es lo que nos está diciendo aquí Juan. Anota aquí en el comentario bíblico Mundo Hispano, en el capítulo de Juan, dice: la imposibilidad moral de creer se debía a su propia actitud cerrada de los judíos. El autor Promer comenta que la gracia puede ser rechazada tan persistentemente como para destruir el poder de aceptarla. Es una manera de expresar esta actitud cerrada que mantuvieron buen número de judíos. Los versículos 29 y 30 dice
Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión, y entonces está hablando de lo que de una manera profética había escrito Isaías: Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esta es una cita de Isaías 6, versículos 9 y 10. Y allí dice así: ve y di a este pueblo. Noten que no dice mi pueblo, sino este pueblo, pero la actitud que tenían, ¿verdad? Oigan bien, pero no entiendan. Y miren bien, pero no comprendan. Hace insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se vuelan a mí y yo los sane. Así que venimos a esta pregunta: ¿cómo entender estos versículos? Porque así como lo leemos, alguno diría: bueno, entonces no es culpa de los judíos. Si Dios fue el que los cegó, el que les cerró la capacidad de entender el evangelio. Entonces vamos a ver las opiniones de algunos autores. El doctor Thomas Constable dice lo siguiente: esto de que Dios los cegó y endureció sus corazones, dice, Dios judicialmente endureció sus corazones, porque ellos se habían rehusado a creer en él previamente. La explicación que nos dan algunos escritores es esto: debido a que estas personas no quisieron escuchar, no quisieron ver, endurecieron sus corazones ante las verdades que se les proclamaban. Entonces, por medio de un acto judicial, Dios dice: muy bien, entonces endurecidos y cegados, pero como un acto posterior a la actitud previa que habían tenido, como dice aquí Constable. En el mismo nuevo comentario, en el comentario bíblico Mundo Hispano, hay otra opinión. Dice: a esto se le llama una sentencia de ceguera judicial que Dios aplica al hombre, oiga bien, después de haber agotado de toda manera posible de atraerle a su gracia sin violar su libre albedrío. Recuerden que lo que acabamos de ver fue Jesucristo se pasa 3 años compartiéndoles acerca de la verdad. Y llegamos al capítulo 12 en la sección anterior, donde sencillamente lo reciben primero diciéndole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando el Señor Jesús empieza a hablar de su futura crucifixión, de su futura muerte, entonces se desaniman y dicen: entonces no es este el Mesías. Y entonces viene la actitud de rechazo. Así que después de todo lo que el Señor Jesús estuvo trabajando con ellos, al final permanecieron en ese rechazo. Y entonces, dicen estos escritores, se da una sentencia de ceguera judicial, puesto que no quisieron escuchar, puesto que hubo gracia para ellos y la rechazaron. Entonces se decreta esta ceguera judicial, este endurecimiento de corazón. Otro autor, comentando el pasaje de Isaías, John A. Brown, dice: Dios no es responsable aquí por el pecado de la incredulidad. No fue él quien puso la necia arrogancia y la incredulidad en los corazones del pueblo de Judá y Jerusalén. En vez de ello, les había mostrado inmerecidamente su amor y su misericordia. Y así como en el tiempo de Isaías, el pueblo se rebeló y se negó a ser sensible a la gracia de Dios, también aquí en Jesucristo sucedió lo mismo. Por eso, de alguna manera, fue una profecía que ya estaba escrita de este rechazo que iba a pasar en el futuro con Jesús. En otras palabras, estamos dándole varias vueltas. Dios cegó los ojos y endureció los corazones de aquellos que por voluntad propia habían cerrado sus propios ojos y endurecido su propio corazón para creer en el Señor Jesucristo. O sea, como que dice: ok, no quieren ver, no quieren oír, están endurecidos, los soltó, los dejó que siguieran en ese rumbo. Bueno, hasta aquí, y antes de seguir los demás versículos,
aquí se entrelazan algunas cosas que se han dado dentro de la iglesia cristiana por muchos años y sigue el debate y todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, no, lo que pasa es que como Dios ya escogió a los que se van a salvar, así que no importa lo que se haga, Dios ya lo tiene, Dios ya los tiene escogidos, ¿no? Entonces vienen algunos y dicen, bueno, pero si eso es así, entonces ¿para qué voy a evangelizar? Pues si ya Dios escogió a los que van a ser salvos, ¿por qué? ¿Para qué evangelizo? Entonces lo que tenemos que hacer es estar sensibles a lo que vamos viendo en las escrituras. Ustedes, uno que enseña y están en sus epístolas de la preselección, ¿verdad? O predestinación, pues es el mismo Pablo, pero Pablo era un evangelista consumado, ¿verdad? Él anda predicando el evangelio por todos lados. Así que podríamos decir, no, por ese lado no nos podemos ir. Ahora, les voy a comentar otro detalle. En alguna oportunidad, o hay un pensador cristiano un erudito, ¿verdad? Él habló y dijo que el ser humano no tiene libre albedrío, porque en una de las citas que yo acabo de anotar se habla de libre albedrío. Este autor dice, no, el hombre no tiene libre albedrío, y ya lo platicamos aquí en un estudio. El ser humano está muerto, está espiritualmente muerto. El ser humano en su estado de muerte no puede percibir las cosas que son de Dios. Entonces decíamos nosotros que lo que pasa es que en el ministerio del Espíritu Santo hay un momento en donde hay una oportunidad donde el Espíritu Santo toca, sensibiliza o habilita al pecador para que pueda creer, y ahí es donde toma una decisión: creer en Jesucristo como su Señor y Salvador o rechazarlo. Aquí les estoy comentando algunas ideas que se manejan dentro del medio cristiano. Por ejemplo, esta lámina, pues rápido ustedes se van a ubicar allá con Apocalipsis, ¿verdad? Se recordarán aquel pasaje donde le dice a la iglesia de la Odisea, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Era una iglesia que prácticamente no era cristiana, y es necesario que Jesucristo les haga la invitación de establecer comunión con esta iglesia. Hay algunos pensadores cristianos que dicen que este pasaje no se puede aplicar para hablar de una persona que Cristo está tocando la puerta de su vida. Otros dicen que sí. Pero ¿por qué les puse esta lámina? Porque un pastor extranjero con el que estuvo en un evento, él estaba dando la conferencia y dice, ustedes han oído que entre cristianos se dice este pensamiento: el Señor es un caballero. Él toca a la puerta de tu vida y Él pues te da la oportunidad de que tú lo dejes entrar o no lo dejes entrar a tu vida, que creas en Él o que no creas en Él. Y yo me recuerdo que yo mismo usé este argumento, ¿verdad? Con el hecho de que el Señor Jesús es un caballero. Sin embargo, este pastor dice, eso no es así, dice, porque él está dentro del lado de la predestinación. Entonces dice, el Señor Jesucristo es un comando. Cuando Él quiere una persona, no está pidiendo permiso, Él entra y toma esa vida. Así lo dijo, así de fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí solo estoy hablando lo que hay, los pensamientos que se dan. Bueno, el punto es este. Yo voy a reiterar lo que yo he estado aprendiendo aquí en Juan. Yo considero de que sí, estoy de acuerdo, el ser humano en su estado de muerte, muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios, no tiene la capacidad de percibir las verdades del evangelio, no puede. Ahora, entonces, ¿por qué predicamos? Porque cuando nosotros predicamos el evangelio, ya sea que lo prediquemos o que alguien lo lea en las escrituras o vea un video, qué sé yo, donde se presente el evangelio, el Espíritu Santo tiene ese ministerio de tocar el corazón del muerto, el tocar el corazón del muerto para que tenga la capacidad de poder percibir la verdad del evangelio y en función de eso tomar una decisión. Ahora, recuérdense, no es porque el ser humano sea el traidito que toma la decisión y da, ay, sí creo en Cristo y yo me lo merezco. Nadie lo merece. Sencillamente tiene la oportunidad de aceptar el regalo o rechazarlo. Lo que hemos estado viendo hasta aquí es que buen número de judíos sencillamente tuvieron la oportunidad y
lo rechazaron. Bueno, platicaremos al final de esto. Versículo 41. Estas cosas dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Yo la primera vez que leo este versículo estoy pensando que vio la gloria de Dios y habló acerca de él. Sí, está bien, pero por otro lado, también este versículo se puede interpretar así. Estas cosas, lo de la profecía de Isaías, Juan lo relaciona al hecho de que Isaías vio la gloria de Jesucristo y habló acerca de él. O sea, este fue un hecho que Dios le reveló a Isaías. El concepto de Juan, aquí del comentario Mundo Hispano, el concepto de Juan, de los otros apóstoles y de muchos de los comentaristas es que las teofanías del Antiguo Testamento eran manifestaciones del Cristo preencarnado. Así que su gloria y acerca de él, en el versículo que vimos 41, se refieren a Cristo. Y como aquí metí una palabra que no usamos mucho, teofanía, pues buscamos la definición. La teofanía se dice que es la manifestación de la divinidad de Dios. Si buscamos en el diccionario de Nelson, dice manifestación de Dios en forma visible y corpórea. O sea, el ángel del Señor, el Hijo de Dios, quien revela corporalmente a la divinidad. Así que todo esto es para decir que lo que vio Isaías fue porque tuvo una percepción acerca de Jesucristo, vio su gloria y acerca de él se estaba refiriendo. Bueno, pasando de esta etapa, esta sección que es la que es un poco difícil de comprender, vamos a los versículos 42 y 43 que ya son un poco más cercanos a nosotros. Dice así: no obstante de que mucha gente no había creído en él, de que esto que no habían creído en él se había cumplido de acuerdo a las profecías que había hecho Isaías, a pesar de eso, dice, aún dentro de los dirigentes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Bueno, ¿qué temor? Lo dice el versículo y ya lo habíamos visto en el capítulo 9:22. Cuando interrogan a los papás del ciego que se le dio la vista, dice el versículo 22b, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Cuando estudiamos ese capítulo dijimos que ser expulsado de la sinagoga era volverlo a un hombre aislado de la sociedad, porque número uno lo rechazaba, no solo la congregación sinagogal, sino lo rechazaba su propia familia. Podría ser una persona que no iba a poder vender o comprar mercaderías, ¿verdad? Entonces ser rechazado de la sinagoga no era algo como podría ser hoy día, ¿verdad? Hoy en nuestras iglesias te ponen en disciplina y no querés hacer caso, sencillamente te vas a otra. Pero en aquellos días no era así, ¿verdad? Era una situación muy seria. Entonces había temor dentro de muchos de poder ser expulsados de la sinagoga. Ahora, con lo que dice este versículo, hagámonos una pregunta. ¿De verdad muchos creyeron en él? Porque así dice el pasaje. Bueno, y la pregunta no va en la cantidad, sino a que si de verdad creyeron, ¿verdad? Se recuerdan, y yo hablaba con Charito al inicio, de que ya en Juan 2, cuando se nos dice que hubo un buen número de gente que creyó en Cristo, dice que Jesús, pues no se confiaba de ellos porque conocía los corazones, como quien dice, aunque Juan en varias ocasiones dice que hubo gente que creyó, no quiere decir que el 100% tuvo una fe genuina. Habían unos que era una aceptación intelectual de quién era Cristo. Ok, reconocían que podía ser el Mesías, que era un hombre que hacía señales, pero no necesariamente ejercían una fe que los llevaba a la salvación. Bueno, respecto a este pasaje que dice que muchos de los dirigentes creyeron en Jesús, un autor dice lo siguiente: dan por sentado que creyeron no fue genuino, sino que fue una fe inadecuada, irresoluta y espuria. Pues esa palabra no se usa mucho, quiere decir falsa o fingida. Entonces, para este autor,
eso de que muchos creyeron, no fue así, esto fue solo pantalla, ¿verdad? Por otro lado, otro autor da una opinión un poco diferente. Dice, al enfatizar tanto a través del Evangelio la enemistad y hostilidad de los judíos, y especialmente los miembros del Sanedrín, Juan, el escritor, no quería dejar la impresión de que ninguno en absoluto haya llegado a la fe de Jesús. Bueno, aquí les estoy dando dos posturas. Uno dice, no creyeron, es pura, tal vez es una aceptación intelectual o algo, pero no hubo fe genuina. El segundo autor dice, había una hostilidad grande, pero eso no quiere decir que todos lo rechazaron. Hubo algunos que sí creyeron. Vaya. Al menos nosotros por nombre sabemos de dos dirigentes que están aquí en las escrituras que en su momento expresaron la fe en Jesucristo. Uno, Nicodemo, y el otro, José de Arimatea. Ellos eran miembros del Sanedrín. Si ustedes recuerdan, dijimos que en el Sanedrín había el grupo de los saduceos, a donde pertenecían el sumo sacerdote, ¿verdad? Y toda esa casta sacerdotal. Estos no creían en la resurrección. Estaban los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, los que tenían una presencia fuerte dentro del pueblo, ¿verdad? Y habían hombres distinguidos y de alta posición social. Bueno, Nicodemo era de los fariseos y José de Arimatea del grupo de hombres distinguidos de buena posición social y económica. A Nicodemo lo estudiamos en el capítulo 3 cuando se entrevista con el Señor. Luego lo volvimos a ver en el capítulo 7 donde están hablando acerca de Jesús e interviene Nicodemo, dice el que fue a Jesús al principio y que era uno de ellos, y les dijo, juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace. Y si se recordarán, le dejaron ir de vuelta. ¿Qué te crees tú? ¿Cómo que acaso no sabes que allá en Nazaret no sale nada bueno, en Galilea? Total que lo apacharon un poco. Pero más adelante vamos a ver que también José de Arimatea aparece en escena en Juan 18:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió a Pilato que se le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió, por tanto, él fue y llevó su cuerpo. Y se une Nicodemo. También Nicodemo, sigue los versículos ahí en el capítulo 19, Nicodemo, que al principio había venido a Jesús, en las dos citas que hemos visto se refieren a esa entrevista del capítulo 3, ¿verdad? Nicodemo fue llevando un compuesto de mirra y aloes, como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies de acuerdo a la costumbre judía de sepultar. Lo que estoy tratando de decir aquí es que cuando se nos dice que muchos de los dirigentes creyeron, sí, algunos quizás solo fue superficial, pero hubo otros como este par de hombres y quizás otros que no se menciona, que sí expresaron una fe genuina. Por supuesto, se vuelve a decir ahí de José de Arimatea que no se ha dado mucho color por temor de los judíos, ¿verdad? Porque estaba esa amenaza de expulsarlos de la sinagoga, de la vida religiosa. Bueno, a propósito de confesar con la boca, Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Dice el doctor Tomás Constable al respecto. La confesión pública de fe en Jesús es la expresión normal de creer en Él, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hemos creído en Cristo, cada uno ha tenido una experiencia diferente. Yo me recuerdo que después de que acepté al Señor para una Navidad, con mi familia, yo le di testimonio, ¿verdad? Claro, yo había creído meses antes, pero esa fue la oportunidad que tuve de dar testimonio. Ahora dice Tomás Constable citando a otro autor, sin embargo, la confesión pública no es una condición para la salvación, para que no malentendamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo
hice mi confesión pública delante de mi familia meses después, pero yo había sido salvo. Agrega Constable. Obviamente, dice, los mudos no podrían cumplir con esto, ¿verdad? No pueden confesar con sus bocas el hecho de haber creído en Cristo. Y agrega, y otras personas pueden creer, pero por una razón u otra pueden no ser capaces de confesar su fe públicamente con sus bocas. Hay algunos líderes o algunos pastores que le van a decir a usted, no, si usted no confiesa, si usted no dice públicamente que es creyente, entonces su fe no es genuina. Pero yo en lo personal no creo que es así de fácil. Por lo menos, imagínese José de Arimatea. Claro que ya en el momento que toma el cadáver de Jesús junto con Nicodemo se dieron un color bárbaro. Eso no podía pasar desapercibido. Se animaron y de alguna manera estaban ahí dando testimonio que eran seguidores de Jesús, pero quizás José durante algún tiempo pues no dijo mayor cosa. Ahora les pongo un ejemplo aquí. Me parece que hablando con uno de mis hijos, el menor que trabaja para un ministerio de misiones, él me contaba, porque le ha tocado viajar y conocer distintos cristianos de otros países, ¿verdad? Que había un par de familias, y hasta donde mi mente se recuerda, eran de origen iraní, pero estaban exiladas, estaban en otro país. Y resulta que, como estaba en otro país que también es musulmán, ¿verdad? Y vivían en el mismo edificio, una a la par de otra. Y habían pasado buen tiempo, hasta que un día, por alguna razón, salió a luz de que tanto una familia como la otra eran creyentes. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que vieran uno a la par del otro y no sabían que eran creyentes? Porque viven en un lugar donde no es fácil darse color de creyentes, porque se corren riesgo de ser encarcelados, incluso de poder perder la vida. Entonces, para nosotros en un país como el nuestro, pues aquí es fácil, ¿verdad? Si usted llega y dice, hola, mire, yo soy creyente, yo le entregué mi vida a Cristo, algunos te van a decir que bueno, otros lo van a ignorar, pero no lo van a meter preso por eso. Pero esa no es la realidad en todos los países del mundo. Así que seamos amorosos y comprensivos con las limitaciones que tienen muchos hermanos y hermanas de poder expresar públicamente su fe en un momento dado. Lo harán, pero no es sencillo. Bueno, agrego una nota aquí. Después de Pentecostés, en Hechos 6:7, se nos dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y note lo que subrayo, inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe. Quizás allá en el pasaje este que estamos viendo, no todos tuvieron una fe genuina, era un momento crítico, difícil, pero ya más adelante, después de la resurrección, cuando vino el Espíritu Santo, acá se nos dice, estaba creciendo, bueno, la palabra de Dios se multiplicaba y los discípulos también, incluyendo gran número de sacerdotes, obedecía a la fe. Anoto, a estas alturas, donde estamos viendo Hechos 6:7, Pedro y Juan ya se habían enfrentado al Sanedrín después de que sanaron al cojo, ¿verdad? Y lo llevaron, ¿ustedes qué están haciendo? Y aquellos les predican a los del Sanedrín. Con el Espíritu Santo morando en el corazón, ahora la situación de valentía y de ánimo para compartir el Evangelio seguía siendo peligroso, pero ahora sí lo estaban haciendo con ahínco, con dedicación. Como se dijo en el versículo 36 del estudio pasado, allí fue la última vez que Jesús tuvo contacto público con la gente. Se considera que los versículos que vamos a ver ahorita, con los que terminamos el capítulo, o sea, del 44 en adelante, es una cita que Juan el escritor hace de las palabras de Jesús para dar un cierre a la narración. ¿En qué momento Jesús dijo lo que vamos a ver? No está aquí bien definido, puede haber sido en la sección anterior, antes del versículo 36, o en otra oportunidad. Entonces entramos al versículo 44. Pero Jesús alzó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Decir
que se cree en Dios sin creer en Jesucristo es imposible. Cuando ustedes hablan con personas, familiares, vecinos, le dicen, no, yo creo en Dios, yo sí, mire, yo tengo una fe y una devoción en Dios, pero ¿usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal? No, eso es otra cosa, porque yo en Dios sí, a la luz de lo que dice Jesús, no es posible. Creer en Dios sin creer en Jesucristo no es factible. El que cree en Jesucristo, ese es el que cree en Dios. Más adelante lo vamos a ver en 14:6, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Note, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto le da un carácter exclusivo al cristianismo, porque prácticamente la opción es Jesucristo. Y si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, excluye a cualquier otro intento o cualquier otro pensamiento que pretenda acercarse a Dios, porque ya estableció que solo hay un solo camino. En el versículo 45, las palabras de Jesús siguen, y el que me ve a mí, ve al que me envió. El que cree en mí, cree en el Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Ahora, ¿es un ver físico? No, es un ver de tipo espiritual. La palabra que se traduce como ver, me ve, viene de la palabra que se llama theoreo, del griego. Claro, yo no soy experto en griego, yo tengo que leer auxiliares, diccionarios y todo para ir entendiendo mejor las palabras, pero no es porque maneje el griego. Si quieren alguien que maneje bien el griego, ahí tenemos en la iglesia a los profesores que son expertos. Yo soy apenas un mini aprendiz, pese al 1,87 de estatura, soy un mini aprendiz. Pero esta palabra quiere decir, se puede entender así, el que me ve quiere decir el que me mira fijamente, el que me contempla, el que me mira para analizar. O sea, aquella persona que se acerca a Jesús y le pone atención. O sea, alguien que se acerca a Jesús y no solo es un vistazo, sino que le pone atención, lo contempla. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona es la que logra ver espiritualmente al Padre, lo llega a percibir. Eso nos pasó a todos los que hemos creído en Cristo. ¿Me explico? Cuando le entregamos nuestra vida, vimos al Señor Jesús, y digo, esto es metafóricamente hablando, y a través del Señor Jesús al Padre. Nuestra relación con Dios es el resultado de que creímos en Cristo. El versículo 46 agrega, yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. En el capítulo 1:9 dice acerca de Jesús, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Mateo 4:6, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció por la presencia de Jesús. Y en Lucas 1:79, Zacarías, el padre de Juan, expresa un cántico y dentro de él dice que la venida de Jesucristo fue para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Así que el acercamiento a Jesucristo es un acercamiento que nos traslada, el creer en Él, nos traslada de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Versículos 47 y 48. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Bueno, Jesucristo en su primera venida no vino a juzgar, él vino a salvar lo que se había perdido. Pero las palabras que enseñó y que no fueron guardadas, que alguien no guarda, esas serán la base para que el que no las guardó sea juzgado en su segunda venida. Jesucristo va a venir por segunda vez, ahora ya no viene como Salvador, sino viene como Rey, como juez. Y entonces la palabra, porque la segunda parte donde dice ahí,
voy a regresar donde dice aquí, la palabra que he hablado, ahí se refiere a la totalidad de la revelación de la palabra de Dios en función de la revelación de Dios, de la palabra que tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, serán juzgados todos los seres humanos. Los que creyeron para disfrute de vida eterna y perdón de pecados, y los que no creyeron para perdición eterna. 49, ya nos quedan 2. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado un mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. El Hijo, como representante del Padre, habló lo que el Padre le dijo que hablara. Jesús no actuó independientemente del Padre, sino siguiendo su voluntad. Y terminamos, y dice Jesús, el Señor Jesús, y sé que su mandamiento, el de Dios, es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. Juan, citando las palabras de Jesús, hace el cierre de esta sección con la afirmación de que el mandamiento de Dios es vida eterna y que el Señor Jesús ha sido fiel en transmitir lo que el Padre le encargó. Descendemos esta noche afirmando nuevamente esto. No es posible tener una relación con Dios si no es a través del Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, cree en el Padre.